Muy bien, buenas tardes. Soy Rogelio González Orendain. Nos encontramos aquí en Guadalajara, México, para una pequeña presentación de la tercera edición de mi libro, La conspiración contra Iberoamérica, que muchos de ustedes ya conocen. Esta es una historia de casi 300 años de historia oculta, de historia de cómo la masonería ha hecho daño a nuestros países hermanos de la gran patria grande Iberoamérica. Los países hermanos que nacían de una España católica y que nacían católicos en un 90 y tantos %, pero que hoy en día, por desgracia, la labor de la masonería, del liberalismo y del socialismo y marxismo han ido desgarrando. En mi libro voy por partes. Empieza con la expulsión de los jesuitas, 1767, empiezo primero con el capítulo de México desde esa época, cómo fue la expulsión de los jesuitas, cómo el pueblo amaba a los jesuitas. Luego viene la guerra de independencia y después la usura se lanza sobre México, de cómo empiezan enseguida Guadalupe Victoria a endeudar y a pedir créditos a los Estados Unidos y a Inglaterra, sobre todo al principio a Inglaterra. Así vamos pasando como de aquella época hispánica católica, aquel México grande que llegaba desde la Alta California hasta Panamá, el imperio mexicano, es desgarrado y destruido por obra de las logias masónicas que conspiran contra México, contra el México que se ha independizado de España, pero que pasa a depender económicamente de Inglaterra primero y de Estados Unidos después. Entonces vemos cómo los Estados Unidos aprovechan eso para robar los territorios de Texas, California, Arizona, Nuevo México, parte de Wyoming, parte de Kansas, y son territorios perdidos por las intrigas masónicas y luego la invasión yanqui. También antes ya se había perdido en 1823 Centroamérica. Los hermanos de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, se separan también de México por las intrigas masónicas, sobre todo en El Salvador, de la masonería yanqui. Luego hablo de todo ese siglo XIX turbulento de México y Centroamérica, en el que se ponen a pelear entre liberales y conservadores y Estados Unidos sacaba provecho. Así sigue después los virreinatos, el otro virreinato de la Nueva Granada, cuya capital era Bogotá, Santa Fe de Bogotá. También las intrigas masónicas después de la independencia empiezan a dividir ese país en varias repúblicas. Fue Colombia por un lado, Venezuela por otro, Ecuador por otro, y más tarde, ya a principios del siglo XX, Panamá también se independiza. El caso era hacer países pequeñitos. ¿Por qué? Porque no le interesaba a la masonería internacional y menos al imperialismo yanqui y inglés de que hubiera naciones fuertes y poderosas de mayorías católicas. Entonces la masonería va a ser muy dura contra estos países hermanos. Se separa la Gran Colombia y se hacen 4 países. Guerras civiles, muertes, todo eso es el orden del día contra nuestros países. Luego vendrá también el virreinato de Lima, que eran Bolivia y Perú, y la Capitanía General de Chile. Todos se separan también. Sigue unas continuas guerras civiles en el siglo XIX promovidas por la masonería anglo-yanqui, y el endeudamiento, sobre todo el endeudamiento con la usura internacional de los bancos que se encuentran en Inglaterra y Estados Unidos. Ese es el endeudamiento y la dependencia económica que vamos a tener que soportar todos los países hispanos. El otro virreinato, como saben, era el del Río de la Plata, que estaba Argentina, Uruguay y Paraguay. Pasa lo mismo. Una vez que se independizan de España, vienen las guerras civiles constantes para destruir la economía del país, la ruina y el endeudamiento. Luego, ese es el siglo XIX tan triste en nuestra Iberoamérica. En España va a pasar lo mismo, un país donde a raíz de la muerte de Fernando VII, su hermano Carlos va a reclamar el trono que le correspondía con todo el derecho y legitimidad, y se va a estallar las guerras civiles, las famosas guerras carlistas. Todo esto hablo también en mi libro. Las guerras carlistas que van a destrozar a España, guerras civiles durante el siglo XIX y endeudamiento con la banca extranjera, sobre todo de Inglaterra, por parte de los gobiernos liberales que va a haber en España también. Durante el siglo XIX van a acabar de destruir a España y de dividir al español en 2 bandos, entre liberales y conservadores. La Constitución de Cádiz, famosa de 1812, va a ser el origen de los males,
de la división de los españoles. Antes de esa constitución, los españoles estaban unidos en torno a la religión católica y a los reyes católicos que había. Pero una vez que llega el liberalismo con esa constitución y la masonería, se va a encargar de hacer pleito entre españoles. Y así hasta el día de hoy. Guerras civiles en el siglo XIX, también en el XX, y ahora un enfrentamiento de partidos políticos en España, sobre todo más fuerte que en Iberoamérica, pero también en Iberoamérica. Entonces esa es la división, el triunfo de la masonería. Luego vendrá el siglo XX y utilizará la masonería a su otro hermano, que es el marxismo. El marxismo va a venir a protestar por la pobreza que causaron ellos mismos, los liberales, durante el siglo XIX, que robaron las tierras de los indios en América y también empobrecieron a los ayuntamientos en España, cuando había también tierras ejidales y comunales en España, y causaron mucha pobreza. Y ese fue luego Pascual Maddox, que fue el que siguió a Álvarez Mendizábal, que los dos artífices de la destrucción de la Iglesia con Álvarez, que viene todo esto en mi libro, y el otro de la destrucción de las tierras comunales que había en los ayuntamientos de España, como también las tierras comunales de los indígenas en Iberoamérica. Todo eso será destrozar las economías de España y de Iberoamérica, de toda la América. Solo por ser países de mayorías católicas, los enemigos querían vernos sometidos. Como vemos, hay países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, donde allí no hubo guerras civiles ni ese enfrentamiento en los siglos XIX y XX. ¿Por qué? Y he constatado que Noruega era un país muy pobre en 1804. Sin embargo, ahí no metieron ni guerrillas ni liberales y conservadores. ¿Por qué? Porque esos países ya estaban descatolizados desde el siglo XVI. Como saben, la reforma de Lutero protestante había causado estragos y había dividido ahí a esos países, los había hecho protestantes. Entonces había muy poca oposición de la Iglesia católica y entonces no hacía falta meter guerras civiles y liberalismo. El liberalismo ya estaba en el poder, no hacía falta meterle guerras civiles, ¿no? Entonces luego llega el siglo XX y en el siglo XX su otro hermano de la masonería, el marxismo, empezará a meter guerrillas desde España y Portugal a toda Hispanoamérica, a toda Iberoamérica, guerrillas que van a causar también pobreza, destrucción, asesinatos y muertos. Y también en mi libro voy a hablar de los caudillos, valientes caudillos, unas veces militares y algunos civiles, que frenaron el marxismo. Tenemos en España pues muy conocido el generalísimo Francisco Franco, que evitó que la república aquella laica y masónica llegara a ser una dictadura comunista. Luego él levantó España en sus 39 años, más de 39 años de gobierno, levantó la economía española y dejó un país en marcha aquel noviembre del 75 cuando falleció. Hoy, por desgracia, después de 44 años de su muerte, han destrozado todo lo que hizo Franco y España es un país sometido a la usura de la dictadura de Europa, de la Unión Europea, con la que está endeudada con más de 1,2 billón de euros, en la que está España endeudada cuando Franco no tenía casi deuda, y cuando murió Franco había 230.554 parados. Hoy en día hay más de 4 millones de parados en las cifras oficiales, más luego están la emigración que viene de África, que están también parados y no están registrados en ningún registro y andan por las calles de España, unas veces mendigando, otras viviendo de la caridad que les da la Iglesia y los albergues, e incluso se les da también paguitas de dinero a los que ya llevan más de 1 o de 3 años residiendo empadronados en España. El caso es que en mi libro hablo de todo eso y hablo también de Hispanoamérica, como también caudillos militares frenan al marxismo. Tenemos el caso en Venezuela de Juan Vicente Gómez, del año 1907 a 1935, que levantó la economía, frenó al marxismo. Tenemos en Argentina el general Juan Domingo Perón, que quitó la deuda. Todo esto hablo en mi libro. Muy hábilmente dejó el país sin deuda y levantó a la Argentina. Luego, en 1955, le dieron un golpe de Estado, militares masones, a las órdenes de Inglaterra y de Estados Unidos, y Argentina empezó a endeudarse de una forma descomunal, que hoy en día está súper endeudada. Así va pasando en todos los países hermanos. ¿Por qué nos golpean? Porque somos de mayorías católicas, porque la masonería anglo-yanqui nos quiere pobres, divididos, endeudados y enfrentados, cosa que en sus países
casi no sucede. Tenemos otros caudillos militares como el general Pinochet de Chile, que también levantó la economía, salvó a Chile cuando Allende iba a instaurar una dictadura marxista tipo Cuba, iba a dar un autogolpe en 1973 con la ayuda de guerrilleros de toda Hispanoamérica, cubanos, mexicanos, argentinos, chilenos, uruguayos, que iban a someter al país a la dictadura comunista con la ayuda de Castro. Así narro en mi libro también todas las guerrillas que actuaron en Centroamérica, destrozando la economía, guerrillas comunistas que fueron también frenadas por algunos caudillos militares de Hispanoamérica, que siempre han frenado el marxismo. Ahora vemos, al final también hablo en mi libro de cómo esos caudillos luego retornaron supuestamente a la democracia porque Estados Unidos los presionaba, y vemos cómo han sido perseguidos por la misma democracia. Como castigo a muchos de esos militares los han procesado en Argentina, intentaron procesar a Pinochet en Chile, han denigrado a los militares, también al general Franco, como si hubieran sido los malos, cuando resulta que fueron los buenos los que ellos levantaron las economías de sus países y frenaron al marxismo. Tuvieron que fusilar gente, marxistas, terroristas, asesinos y violadores de monjas, como en el caso de España, cuando la guerra y la república, monjas asesinadas y violadas por los marxistas, que luego el general Franco tuvo que fusilar a muchos y también perdonó a muchos, que es lo que luego no dicen. Entonces, estos son más de casi 300 años de historia oculta en mi libro, de cómo la masonería y su hermano, el marxismo, han estado destrozando precisamente a nuestros países. Y vuelvo a decir, ¿por qué a los países de Iberoamérica? Hispanoamérica, porque somos de mayorías católicas. ¿Por qué no han metido todo esto en Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, en esos países porque son monarquías protestantes, porque están ya del lado de la usura sionista? Entonces ahí no hace falta meterles guerrillas, ya están del lado de ellos. Luego hablo al final del libro un pequeño resumen de la Europa, de los países de Europa como Italia, Francia, Alemania, Grecia, Rusia. Un pequeño, ya, como no es Iberoamérica, toco también estos temas, pero más resumido, y vemos otros países también como Polonia, cómo han sufrido las dictaduras comunistas y la persecución, Rumanía, Polonia, Hungría, y ahí voy hablando de las revueltas que hubo también en Hungría y Checoslovaquia del comunismo contra el régimen comunista, de los pueblos sometidos por la dictadura comunista. Y sin embargo ahí no protestan. Hubo dictaduras comunistas sangrientas desde la Unión Soviética y la Europa Oriental, y nadie les acusa de que vamos a juzgar a los de la dictadura comunista que asesinaron a tantos. Sin embargo, sí se sigue todavía en la prensa tratando de juzgar a los militares anticomunistas que hubo en nuestra Iberoamérica, y tratando de llevarlos a juicio o denigrarlos, como a Franco o a Pinochet o a otros caudillos que hablo en mi libro, que hubo siempre en nuestra Iberoamérica, caudillos militares. Y es una buena historia para saber todo lo que ha pasado en nuestra Iberoamérica, todo lo oculto, de que si estuviéramos más unidos seríamos una gran patria, grande, muy poderosa. Y esta es la historia de Iberoamérica. Les recomiendo el libro este. Aquí está la portada y la contraportada. Como vemos, está ahí también la batalla del Álamo. Es una acuarela de la batalla del Álamo, porque ahí era la frontera de la hispanidad con el mundo anglosajón. A México le tocó perder ese territorio de Texas con el imperialismo yanqui, y de ahí empieza a extenderse hacia el sur el imperialismo yanqui sionista. Mucha gente cree que los Estados Unidos son un país de derecha y anticomunista, cosa que no lo es. No lo es cierto. Para eso pueden leer el libro de ¿Qué pasa con Estados Unidos?, de Salvador Borrego, o el mío mismo, en el cual se demuestra que Estados Unidos ha favorecido muchas veces al marxismo. Se dejó ganar en Corea, se dejó ganar en Vietnam, y dejó que la dictadura comunista de China, de la China de Mao, llegaran más al poder, cuando podían haberla frenado en los años 40 después de la guerra, pero no. Eisenhower, aquí lo saco en el libro también, que era francmasón, el presidente norteamericano Eisenhower se encargó de que en Corea ganaran los comunistas, cuando aquí lo decía el general MacArthur, podíamos haber bombardeado los puentes del río Yalu, que hace frontera entre Corea del Norte y China,
y se hubiera frenado que entraran soldados chinos. Esta es una foto de Eisenhower con su delantal masónico. Aquí, esto ya hablo menos, ¿no? Pero porque me enfoco más a la hispanidad, a Iberoamérica, pero también se tocan estos temas. Este es Eisenhower. Este es otro gran caudillo, Getúlio Vargas, de Brasil, que levantó el Brasil del año 30 al 45 y luego del 50 al 54, en la que en la historia oficial dicen que se suicidó, pero se cree que fue asesinado. Getúlio Vargas tampoco tenía deuda. Hablo mucho en mi libro de lo importante que es tener o no tener deuda. Y vemos que todos los que ellos llaman fascistas o nacionalistas normalmente no tenían deuda. Y ese es su pecado con la usura sionista internacional, el no tener deuda. En cambio llegan las democracias y enseguida endeudan el país. Aquí tenemos también, aquí arriba, la foto del presidente de Portugal, Oliveira Salazar, gran amigo de Franco, otro héroe de la hispanidad de Iberoamérica, que también contuvo durante 40 años al comunismo en Portugal y a la masonería. Y así vemos este libro, más de 300 años de historia, se lo recomiendo, lo pueden encontrar en Guadalajara, en la página vigente La Derrota Mundial, o también en la librería de Santa Mónica, 280, librería Mundo Libro, lo pueden encontrar. Y también en otros países como España y Argentina también se han hecho ediciones de este libro. Y pues con esto, pues creo que queda la presentación del libro de la tercera edición, corregida y aumentadísima en relación a la primera.